Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí para poder ver algunos ejercicios de los que les van a servir para su prueba recuperativa. En el primero es una suma o una resta de fracciones, en el cual menos 2 quintos más 3 cuartos. Recordemos que para sumar fracciones o para restar fracciones necesito que los denominadores sean iguales, por lo tanto acá hay que amplificar. El mínimo común múltiplo, el múltiplo que tienen en común el 5 y el 4, el más pequeño, es el 20. Por lo tanto, vamos a amplificar la primera fracción por 4 para que abajo aparezca un 20 y la segunda por 5 para que abajo aparezca un 20. ¿Qué nos va a quedar en ese caso? Nos va a quedar en la parte de arriba menos 8 partido en 20 más 20, 15 partido en 20. Ahora, como es una suma entre un número negativo y uno positivo, el denominador se va a conservar y menos 8 más 15, signos distintos, por lo tanto se resta, el resultado es 7, y se conserva el signo del número mayor, que en este caso es el 15, por lo tanto es positivo. Así que sería la alternativa B. Y con eso estamos listos. En este segundo ejercicio, dice, ¿cuál es el resultado de menos 1,2 más menos 5 tercios? Ese más menos podemos transformarlo inmediatamente en un menos, porque sabemos que al juntar un signo positivo con uno negativo, va a dar negativo. 5 tercios. Acá el problema lo tenemos porque el resultado nos lo dan en fracciones y nosotros necesitamos convertir este decimal en fracción. Recordemos que ¿cómo se transforman los decimales en fracción? Es un decimal finito, 1,2, quiere decir que el número se escribe sin comas y se divide por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como números decimales. Como esto tiene un número decimal, por lo tanto nuestra potencia de 10 va a tener que tener un 0. Si el número fuera 0,12, en este caso escribo 12 y este número tiene 2 números decimales, por lo tanto abajo habría un 100. Si fuera 3,012, voy a escribir 3012 partido en un 1 y como esto tiene 3 números decimales, serían 3 números ceros. Por lo tanto, en este caso nos va a quedar menos 12 partido en 10 menos 5 tercios. Tal como vimos en otros ejercicios, necesito que los denominadores sean exactamente iguales, por lo tanto necesitamos amplificar. Un múltiplo en común entre el 3 y el 10 es el 30, por lo tanto la primera fracción la vamos a amplificar por 3 y la segunda la vamos a amplificar por 10, para así obtener el 30 en ambos casos en la parte del denominador. La primera nos va a quedar menos 36 partido en 30 menos 50 partido en 30. Ahora que los denominadores son iguales, se conserva y ya puedo resolver lo que hay en la parte de arriba. Menos 36 menos 50, signos iguales, por lo tanto se suma 86 y se conserva el signo del número más grande, en este caso el 50. Por lo tanto la respuesta sería menos 86 partido 30, alternativa D. En la pregunta número 3 tenemos una multiplicación de números decimales. En este caso, lo que se hace cuando yo voy a multiplicar números decimales, menos 2,6 por menos 0,4, como ya habíamos visto en clase, lo primero que se hace es multiplicar los signos, negativo por negativo, y así que el resultado va a ser positivo. Luego, como yo no sé multiplicar decimales, lo voy a hacer así. Voy a multiplicar 26 por 4, que es exactamente lo mismo que quitarle las comas a ambos números. 4 por 6 es 24, reservamos 2, 4 por 2 es 8, y más 2 serían 10. El resultado es 104. Como en mi multiplicación tengo dos números decimales, 1 y 2, este resultado también tiene que tener dos números decimales, así que 1 y 2. La coma debería ir aquí. Por lo tanto, ya sé que el resultado es positivo y debiese ser 1,04. Alternativa C. También podemos darnos cuenta que cuando multiplicamos números decimales, por ejemplo, 0,12 por 1,3, esto es lo mismo que multiplicar 12 por 13. 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3. Dejamos un espacio libre, 1 por 2 es 2, 1 por 1 es 1. 6, 5 y 1. El número original tiene dos decimales y acá tiene otro, serían tres números decimales. Por lo tanto, esta multiplicación tiene que tener tres números decimales. 1, 2, 3. Así que el resultado sería 0,156. El ejercicio número 4 es solamente recordar lo que significa una potencia. Menos 5 elevado a 2 no es una multiplicación. Esto es distinto de menos 5 por 2.
esto es una multiplicación, esto es una potencia, es una escritura diferente. Acá tiene un número más pequeño, que está mucho más alto que la base, se llama exponente, y acá hay dos números que están al mismo nivel. Cuando los números están al mismo nivel solamente se multiplican y en ese caso sería menos 10, pero no es el resultado que marcaron acá la mayoría de las personas. Menos 5 elevado a 2 significa que el menos 5 lo tengo que multiplicar dos veces, incluido su signo, por eso el paréntesis dice todo esto debes elevarlo a 2. Así que lo que tengo que repetir dos veces es el menos 5. Negativo por negativo me va a dar positivo y 5 por 5, 25. Y eso es todo lo que debían hacer en esta pregunta. Así que la alternativa correcta es la letra D. En el ejercicio número 6 de la prueba día tenían una multiplicación de fracciones en el cual los exponentes eran iguales. O sea, que tengo 2 tercios elevado a menos 5 por 5 cuartos elevado a menos 5. Recordando las propiedades de potencias, cada vez que hay una multiplicación y los exponentes son iguales, puedo juntar las bases. Esto quiere decir que va a quedar todo elevado a un puro menos 5, y lo de adentro lo voy a escribir tal como está, 2 tercios por 5 cuartos. Al hacer esta multiplicación, 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12, y todo esto va a estar elevado a menos 5. Buscamos si es que esta es alternativa. Si es que no, podemos seguir haciendo otras cosas, como por ejemplo, si el exponente es negativo, podemos dar vuelta a la fracción. Nos puede quedar 12 décimos partido en 5. También podríamos simplificar por 2. El 2 en el 10 cabe 5 veces y el 2 en el 12 cabe 6 veces. Esta también es una respuesta correcta, pero no están las alternativas. La única respuesta que aparece de las tres que tenemos es el 10 doceavo elevado a menos 5. 10 doceavo elevado a menos 5, que es la alternativa B. En el ejercicio número 7, a pesar de que nosotros no vimos porcentajes en clase, es un contenido que es de años anteriores. Dice: una tienda usará la siguiente estrategia para vender un producto que inicialmente valía 50.000. Comenzarán rebajando el precio un 10%. Si algo es rebajado un 10%, si un producto cuesta el 100% y yo le quito el 10%, quiere decir que ¿qué porcentaje cuesta ahora? El producto ahora vale un 90% de lo que costaba originalmente. Esto es el descuento y esto es lo que voy a pagar. Antes iba a pagar un 100%, pero me descontaron un 10%, por lo tanto ahora tengo que pagar un 90%. ¿Cómo se calcula un 90%? Multiplico la cantidad, 50.000, por 90 partido en 100. Y así calculo el 90% de 50.000. Acá solo me piden la expresión. Esta expresión no se parece a ninguna de estas por el momento. Pero me dicen, ya tengo esta parte, comenzarán rebajando un 10%. Si a la semana siguiente aún no se acaba el producto, bajarán el precio ya rebajado otro 10%. O sea que esta cantidad la van a volver a bajar un 10%. Quiere decir que nuevamente voy a tener que pagar el 90% de esta cantidad que me da acá. Por lo tanto voy a volver a multiplicar por 90 partido en 100. Y ahí le estoy volviendo a hacer un 10% a la cantidad que ya le habían hecho un 10%. Listo, tengo lista esta parte. Realizarán esa misma regla sobre el nuevo producto rebajado cada semana hasta que el producto se agote. O sea que van a hacer esto de multiplicar 90 partido 100 varias veces. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el precio del producto en pesos después de rebajarlo por cuarta vez? Aquí lo rebajamos una vez un 10%, otra vez un 10%. Tendría que volver, no le vamos a poner paréntesis, volver a multiplicar por 90 partido en 100, ahí estaría bajándole de nuevo un 10%, y por 90 partido en 100, ahí estaría bajándole de nuevo un 10%. ¿Cómo se puede escribir esto? Al sacar el paréntesis nos va a quedar 50.000 por 90 partido 100, por 90 partido 100, por 90 partido 100, por 90 partido 100. Ahora, 90 partido 100 escrito 4 veces se puede escribir como una potencia. Se puede escribir como 90 partido 100 elevado a 4 por 50.000. Y ahí ya se comienza a aparecer, el 50.000 lo puse al final en vez de ponerlo al principio. Ahora se empieza a parecer un poco a las alternativas que tenemos acá. Sabemos que hay una fracción que tiene que estar elevada a 4 y el 50.000 debe estar libre. Así que esta es una posible solución, esa y esa. Esa no, porque también están elevando el 50.000 y acá nosotros no tenemos el 50.000 elevado a 4. Esta no puede ser la solución.
Ahora lo que debemos ver es cuál de estas restas da como resultado 90 partido en 100. De hecho, acá podríamos simplificar los ceros. Y cuál de esas alternativas nos da 9 décimos elevado a 4. Esa es nuestra expresión. Y acá tenemos que ver cuál de esas restas nos da 9 décimos. En la primera dice un décimo elevado a 4. 1 menos 1 elevado a 4 es 1. Y 10 elevado a 4 es un 1 con 4 ceros. Si acá divido en 1, tendría que amplificar por 10.000. Ya me voy dando cuenta que van a aparecer números demasiado grandes. 10.000 dividido en 10.000 menos 1 partido en 10.000. Como ya tienen denominador igual, nos va a dar 9.999 al restar 10.000 menos 1 y dividido en 10.000. Acá no puedo simplificar nada y esa no es la fracción que nosotros tenemos elevada. Por lo tanto, la primera no puede ser nuestra alternativa correcta. Nos queda la C y la D. Veamos la C. Dice 1 menos un décimo. 1 menos un décimo y todo eso elevado a 4. Si logramos que lo de adentro nos dé 9 décimos, sería nuestra alternativa correcta. Esto lo dividimos en 1, amplificamos por 10 y por 10 para poder tener el mismo denominador. Por lo tanto, nos va a quedar 10 partido en 10 menos 1 partido en 10 elevado a 4. Al tener igual denominador, puedo conservar ese denominador y 10 menos 1 es 9. 9 décimos elevado a 4, que es lo mismo que nosotros tenemos y además en la parte de afuera está multiplicado por 50.000. Por lo tanto, esta es nuestra alternativa correcta. Número 8. Este contenido lo vimos en clase hasta que nos aburrimos, lo vimos mucho. Lo único que hay que hacer es ocupar, para calcular el área, que es el espacio que hay acá adentro, es multiplicar todo lo que está en la derecha por lo que está en la parte de arriba. Todo eso por todo eso. Y eso lo vamos a hacer por partes. Por ejemplo, el área de este rectángulo va a ser la multiplicación del x con el 6. Por lo tanto, el resultado es 6x. En el cuadradito pequeño, el área va a ser multiplicar 6 por 6, en este caso es 36. En el rectángulo acá abajo, el área sería multiplicar x por su ancho, que vendría siendo 6 centímetros. Por lo tanto, nos va a dar 6x. Y en el cuadrado grande, vamos a tener la multiplicación del x con el x, que nos va a dar x cuadrado. Al sumar todas estas expresiones, que todos son positivos, así que no tenemos problema con los signos, x cuadrado más 6x más 6x más 36, buscamos si es que tenemos términos semejantes. En este caso tenemos las x con las x. Son semejantes porque tienen la misma letra, no porque tienen el mismo número. Podrían ser un 8 y un 4, 8x más 4x también serían semejantes. 6x más 6x es 12x. El resto lo bajamos y no hay nada más que hacer. Solamente marcar nuestra alternativa, buscar la que tiene un x al cuadrado, un 12x y un 36. Y esa sería nuestra alternativa correcta. La número 10 era un nivel un poquito más compleja. En este ejercicio hay que hacer dos cosas por separado. Primero calcular eso al cuadrado y después sumarle el ks. Para calcular algo que está al cuadrado, k menos s elevado a 2, significa que esto lo tengo que escribir dos veces. Eso significa una potencia. K menos S multiplicando a K menos S. Para multiplicar esto voy a necesitar construir una ventanita, que es lo que aprendimos a ocupar en clase para poder multiplicar binomios por binomio, o binomios por trinomio, etc. En este caso es una ventanita de 2 por 2 porque cada uno de los términos que voy a multiplicar tiene dos elementos. En la parte de arriba voy a poner el primer paréntesis, que es el K menos S, y en la parte del lado, el segundo paréntesis, que también es K menos S. También podríamos poner más K, aunque no es necesario. K por K voy a tener que es K al cuadrado, K por S, primero los signos, más por menos me va a dar menos, y K por S, recordemos que las letras no se pueden multiplicar, así que se juntan solamente. Menos por más me va a dar menos, las letras no se multiplican, así que se vuelven a juntar. La vuelvo a juntar en ese orden porque siempre las ponemos en el orden del abecedario primero. Luego menos S por menos S, menos por menos me va a dar más, y S por S, acá podemos ocupar las propiedades de potencia, si tengo una S multiplicada dos veces, es S al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de esta primera parte va a ser K al cuadrado menos KS menos KS más S al cuadrado. Y esta otra tenemos que agregarle al final, más KS. Nos podemos dar cuenta acá que, ¿cuántas KS tengo acá?
aquí vamos a poner un número, como no tiene número es un 1, y acá como no tiene número también es un 1. Por lo tanto, menos 1ks más 1ks menos 1 más 1, eso es 0. Por lo tanto, los únicos términos que van a sobrevivir en este caso va a ser el k al cuadrado menos ks más s al cuadrado. Por lo tanto, k cuadrado, todas tienen k cuadrado. S al cuadrado positivo, esta no puede ser, esa no puede ser, y la única que tiene menos ks en el centro es la alternativa A. Por lo tanto, esa es nuestra alternativa correcta. Ya, en el ejercicio número 11 nos piden calcular el valor de y. Eso quiere decir que indirectamente nos están pidiendo eliminar la letra x. Para ello vamos a ocupar el método de reducción. Acá dice 3x menos y igual a 5. Y en la parte de abajo dice 2x menos 3y igual a 8. Por lo tanto, como quiero que la x se elimine, necesito que queden con el mismo número, pero además con los signos opuestos. En este caso las dos son positivas. La de arriba la voy a multiplicar por menos 2 y la de abajo la voy a multiplicar por 3. Al multiplicar por menos 2, al multiplicar por menos, va a cambiar el signo de toda la ecuación de arriba, por lo tanto ahora va a ser menos, más, igual, menos. Como este era positivo ahora es negativo, como este era negativo ahora es positivo, como este era positivo ahora es negativo. Y ya ocupé el signo menos. Ahora solo multiplico por 2. 2 por 3, 6x, 2 por y, 2y, y 2 por 5, 10. La ecuación de abajo, 3 por 2 son 6x, 3 por 3y son 9y, acá no cambia el signo porque esto no es negativo. Y 3 por 8 es 24. Ahora que ya tengo las x con signos diferentes y con el mismo coeficiente que es 6, menos 6 más 6, signos distintos se resta, 6 menos 6, 0, esto se elimina. Signos distintos se resta, 9 menos 2, 7y, y se conserva el signo del número mayor, por lo tanto en este caso es negativo. Y 24 menos 10, signos distintos, se resta, nos va a dar 14, y se conserva el signo del 24 que es positivo. Este menos 7 que está multiplicando va a pasar dividiendo hacia el otro lado para dejar sola la y, vamos a tener que 14 dividido menos 7 es el valor de y. Como el 7 en el 14 cabe dos veces y tenemos signos distintos, el resultado va a ser negativo. Y vale menos 2. Y eso es todo lo que teníamos que hacer en la alternativa, o sea, la pregunta 11 para marcar la alternativa C, que era la alternativa correcta. En la pregunta 19, dice, para imprimir todas las hojas de un libro, Pablo usó 5/6 de 180 hojas. Cuando a mí me dicen una fracción de una cantidad de las 180 hojas, usó 5/6, quiere decir que estoy dividiendo en 6 las 180 hojas. O sea, formo 6 grupos. Y las 180 hojas las separo en grupos iguales. Por lo tanto, cada grupo va a ser de 30. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Y dice que de esos sextos, de esos 6/6, voy a ocupar 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Este no lo voy a ocupar. Por lo tanto, dice, para imprimir todas las hojas de un libro, Pablo usó 5/6 de las 180 hojas. Por lo tanto, ¿cuántas hojas ocupó? 150. En la básica se enseña así, pero nosotros que estamos en la media no necesitamos hacer el dibujo, solamente para comprenderlo. 105/6 de 180 hojas es multiplicar 5/6 por 180. 5 por 0 es 0, 5 por 8 es 40, reservo 4, y 5 por 1 es 5, más 4, 9. 900 dividido en 6. Puedo simplificar por 2, si es que me cuesta dividir inmediatamente, y me va a dar 450 dividido en 3. 450 dividido en 3 son 150. Por lo tanto, 150 hojas imprimió. Y dice que 1/3 de las hojas del libro las imprimió a color. O sea, de estas 150, 1/3 las imprimió a color. ¿Cómo calculo 1/3 de 150? Multiplico 150 por 1/3. Esto lo dividimos en 1 para poder multiplicar. 150, recordemos que la multiplicación de fracciones es hacia el lado, numerador con numerador y denominador con denominador. 150 por 1 es 150 y 1 por 3, 3. 150 dividido en 3, 50. Por lo tanto, Pablo imprimió 150 hojas, de las cuales solo 50 eran a color. La pregunta es, ¿cuántas hojas imprimió a color Pablo? 50 hojas. Y eso es todo lo que debía hacer en la pregunta número 19.
En la pregunta 20 tenemos un ejercicio combinado, típico de séptimo básico. Muy típico porque es el contenido que se pasa bien fuerte en ese nivel. Dice 1/4 más 3/8 por paréntesis menos 5/2. Ahora, podemos notar acá que por dónde tenemos que empezar el ejercicio. No por el paréntesis, o sea, sí por el paréntesis, pero no es el paréntesis el motivo. Acá podría no estar ese paréntesis. E igualmente tendríamos que empezar no por la suma, sino que siempre se hacen primero las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y restas. Las sumas se hacen siempre al final, por lo tanto necesito resolver esto. La multiplicación de fracciones, como ya habíamos dicho en otro ejercicio, es hacia el lado. Por lo tanto, 3 por 5 es 15, más por menos es menos, y 8 por 2, 16. Así que tenemos 1/4 menos 15 16avos. Y ahora ya queda bastante simple porque tenemos que amplificar una de las fracciones para que queden con el mismo denominador. Como el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 16 es 16, debo amplificar por 4. De este modo la primera fracción la voy a cambiar por una equivalente, que es 4 partido en 16, que es lo mismo que 1/4, menos 15 partido en 16. Ahora que los denominadores son iguales, se conserva y puedo resolverlo arriba. 4 menos 15, signos distintos, por lo tanto resto. 15 menos 4 es 11 y conserva el signo del número más grande, en este caso el 15, así que es negativo. El resultado sería menos 11 partido en 16, o sea la alternativa D. En la pregunta número 21 nos preguntan el valor de 3 elevado a menos 2. Acá lo único que debemos recordar es que cada vez que yo tengo una fracción elevado a un número negativo, lo que se hace es primero quitar ese exponente negativo, de tal forma que al ocupar el inverso multiplicativo de la fracción, eso va a cambiar a positivo. En palabras simples, vamos a dar vuelta a la fracción y el exponente va a pasar a ser positivo. Y es lo que vamos a hacer acá. El problema es que no tenemos una fracción. ¿Cómo podemos escribir el 3 como una fracción? Poniendo un 1 en la parte de abajo. Ahora sí la puedo dar vuelta. Puedo decir que esto es un tercio al cuadrado. Recordemos que las potencias elevado a 2 significa que lo tengo que escribir dos veces multiplicándose. Un tercio por un tercio. Las fracciones, recordemos que según un ejercicio que vimos antes, se multiplican hacia el lado. Por lo tanto, 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, el resultado es un noveno. En la pregunta número 22 dice, ¿cuál de estas potencias equivale a 5 tercios elevado a 6 dividido 5 tercios elevado a menos 3? Acá lo único que tenemos que recordar que hay propiedades, cuando los exponentes son iguales, las bases se juntan. Cuando las bases son iguales, los exponentes, si es una división, se restan. Si fuese una multiplicación, se suman. En este caso es una división, quiere decir que tengo que restar estos exponentes. O sea, tengo que restar al 6, le tengo que restar el valor de la segunda, que es menos 3. Al juntársenos dos signos negativos, eso se va a transformar en un más. Por lo tanto, nos va a quedar 5 tercios elevado a 6 más 3. Por lo tanto, el resultado es 5 tercios elevado a 9. Y eso sería la alternativa C. En la pregunta número 23 dice, ¿cuál de estas factorizaciones equivale a x cuadrado menos 10xy más 9y al cuadrado? Acá nosotros no vimos en clase cómo factorizar este tipo de cosas, pero sí hicimos ejercicios de factorizaciones en el cual multiplicábamos acá abajo hasta obtener el resultado que está arriba. La multiplicación de alguna de estos, bueno, este equivale a x menos 3y por x menos 3y, está escrita como potencia. Y la de abajo es x más 3y, x más 3y y x más 3y. Acá lo único que necesitábamos hacer era una ventanita. Vamos a ir probando alternativa a alternativa. Voy a partir por la letra D. Probemos la D. Dice, necesito una ventanita de 2×2, x más 3y, x más 3y, y en el costado también x más 3y. X por x, podemos ocupar propiedades de potencia, como está elevado a 1 y a 1 se pueden sumar, x elevado a 2. X por 3y, como no puedo multiplicar letras por otras letras distintas, solo se junta 3xy. 3y por x, 3xy, recordemos que da lo mismo el orden.
Y 3y por 3y, positivo con positivo me da positivo, 3 por 3 me va a dar 9, y por y al cuadrado. Al juntar todo esto voy a tener x al cuadrado más 3xy más 3xy más 9y al cuadrado. Estos dos son semejantes, va a quedar 6xy, porque tengo 3 letras xy, y acá tengo 3 letras xy, 9y al cuadrado más x al cuadrado. No nos da el resultado arriba, por lo tanto esta no es la alternativa correcta. Nos quedan tres alternativas. Veamos la penúltima. Nuevamente es una ventanita en la cual tengo que multiplicar x menos 3y, x menos 3y, x por x al cuadrado, x por menos 3y, menos 3xy. En la parte de abajo, negativo por positivo nos va a dar negativo, luego vienen los números, luego las letras, x, y. Y finalmente menos por menos nos va a dar más, 3 por 3 nos va a dar 9, y por y al cuadrado. Tenemos el primer término, tenemos el segundo, pero menos 3xy, menos 3xy nos va a dar menos 6xy. Signos iguales se suman, 3 más 3 es 6. No nos va a dar el menos 10 que está al medio, nos va a quedar x cuadrado, menos 3xy, menos 3xy, más 9y al cuadrado. Menos 3 es menos 6xy, más 9y al cuadrado, y x al cuadrado. Por lo tanto, tampoco es la alternativa que estamos buscando. Esta, desconfío de ella porque como tiene todo positivo, va a ser bastante, de hecho es imposible que aparezca algún término negativo. Así que nos vamos a ir por la letra A, pero la vamos a comprobar. Tengo la ventana de 2 por 2, x menos y x menos 9y. Al multiplicar x por x voy a obtener x al cuadrado, x por y, primero los signos, positivo con negativo me da negativo, y x, y lo junto. Negativo por positivo me da negativo, después vienen los números, solamente tengo el 9, y después y por x, y. Recordemos que siempre escribimos en el orden del abecedario. Negativo por negativo nos va a dar positivo, números, no tengo otro número, así que solamente el 9, y por y al cuadrado. Por lo tanto, en este caso voy a tener x al cuadrado menos 1xy menos 9xy más 9y al cuadrado. Menos 1 menos 9, signos iguales, por lo tanto voy a sumar. 1 más 9 es 10, voy a tener 10xy más 9y al cuadrado y x al cuadrado. Y esa sería nuestra alternativa correcta. Por lo tanto, ¿cuál de estas multiplicaciones me da como resultado esto? Este proceso inverso se llama factorización. Es la alternativa A, nuestra alternativa correcta. En la pregunta número 24 debíamos ocupar las ventanitas, pero en más de una ecuación. Por ejemplo, deberíamos resolver esto, resolver eso, y al final restar esos dos resultados. El resultado de la primera, necesito hacer una multiplicación, donde aquí se está multiplicando, como dice p más q elevado a 2, esto significa que el p más q se repite dos veces multiplicándose. P más q por p más q. Entonces vamos a ocupar la ventanita P más Q y P más Q. P por P es P elevado a 2. P por Q más PQ. Q por P más PQ más QP da lo mismo. Más por más Q al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de la primera parte sería P al cuadrado más, aquí tengo un PQ más otro PQ, serían 2PQ más Q al cuadrado. Tal como lo vimos en clase a principio de año. Acá tengo otra multiplicación muy parecida, casi la misma pero con menos Q al cuadrado. Por lo tanto, menos P menos Q elevado a 2 va a ser P menos Q multiplicando a P menos Q. Para poder resolver eso, vamos a ocupar una ventanita en la cual voy a poner en la parte de arriba P menos Q y en la parte de al lado P menos Q, que son las dos paréntesis que tengo que multiplicar. P por P es P al cuadrado. P por Q, letras distintas, solamente las junto. Como es positivo por negativo, me da negativo. P por Q o Q por P, también PQ, va a quedar negativo. Recuerden que el orden da exactamente lo mismo, menos por menos me va a dar más, y Q por Q, Q al cuadrado. Al juntar esto nos va a quedar P al cuadrado menos una PQ, menos otra PQ, menos con menos, signos iguales, por lo tanto se suma, me va a dar 2PQ y se conserva el signo del número más grande. Como no hay número más grande, negativo. Más Q al cuadrado.
Por lo tanto, a esto le tengo que restar el resultado de lo de acá, que vendría siendo p al cuadrado menos 2pq más q al cuadrado. Y acá está la única dificultad que tenía este ejercicio, es saber que cuando yo voy a restar un término del otro, si hay varios términos dentro del paréntesis que tengo que restar, va a cambiar el signo de todo lo que esté dentro. Por lo tanto, si voy a quitar los paréntesis, el primero va a quedar igual, porque delante no hay nada, quiere decir que es positivo y eso no va a afectar en nada a los signos que hay dentro. Va a seguir siendo p al cuadrado más 2p por q más q elevado a 2. Pero ese menos le va a cambiar el signo a todo lo que está dentro, así que ya no va a ser más p cuadrado, va a ser menos p al cuadrado, no va a ser menos 2pq, sino que va a ser más 2pq, y no va a ser más q al cuadrado, sino que va a ser menos q al cuadrado. Busco términos semejantes, por ejemplo, p al cuadrado menos p al cuadrado, eso va a dar 0, q al cuadrado menos q al cuadrado, eso va a dar 0, y solamente me queda el término 2pq más 2pq. Tengo dos letras PQ y acá tengo dos letras más PQ, en total voy a tener 4 letras PQ. Y ese vendría siendo nuestro resultado final, la alternativa D. En la pregunta 25 dice: considera el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Cuál de estas representaciones gráficas corresponde al sistema de ecuación anterior? Si lo tratan de resolver, por ejemplo ocupando el método de reducción, les van a quedar unas cosas bastante curiosas. Por ejemplo, si multiplico por menos 1 la de arriba, me va a quedar menos x menos y igual a menos 3. La de abajo, x más y igual a menos 2. Al sumar esto, menos x más x da 0. Menos y más y da 0. Igual, y menos 3 menos 2 menos 5. Me da que 0 es igual a menos 5 y eso no es cierto. Cuando suceden estas cosas significa que estamos ante un sistema que no tiene solución. Por lo tanto, como la solución de un sistema de ecuaciones son el punto donde se cruzan las dos líneas, si este sistema no tiene solución, significa que no puede ser este porque así se cruzan, ni tampoco la alternativa D. Esta era la C, la D, la B y la A. O sea que estamos en presencia de un sistema de ecuaciones que no tiene solución, que son dos rectas que no se cruzan nunca. Por lo tanto, nuestra única alternativa viable sería la A o la B, porque son dos rectas que no se van a cruzar. Ahora, hay que ver cuál de ellas es. Recordemos cómo se graficaba. En la primera ecuación, que dice x más y es igual a 3, hay que dejar sola la letra y. Por lo tanto, el x va a pasar restándose al otro lado. Me queda que y es igual a 3 menos x. Demos algunos valores al x y al y. Por ejemplo, si el x vale 0, 3 menos 0, aquí resolvemos, y va a ser igual a 3 menos 0. 3 menos 0 es 3, por lo tanto nos da 3. Tengo el punto 0,3. Vamos al primer gráfico, 0,3 es ese punto. Vamos al gráfico de la letra A, 0,3 es ese punto. Todavía podría ser cualquiera de las dos opciones. Reemplacemos otro valor. Si reemplazo el x igual a 1, 3 menos 1, y va a ser igual a 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, por lo tanto y vale 2. Y ahí tengo el punto 1,2. 1 para la derecha y 2 para arriba. 1 para la derecha y 2 para arriba. Ya no me coincide con la letra B, por lo tanto la alternativa A sería la alternativa correcta. De hecho, entre esas dos puedo marcar esa recta, y si vamos con la otra ecuación, que era x más y igual a menos 2, hacemos lo mismo, dejamos la y sola, y es igual a menos 2 menos x. Hacemos una tablita x y le damos valores al x. Si el x vale 0, me va a quedar que y es igual a menos 2 menos 0. O sea, menos 2. Por lo tanto, obtengo el punto 0, menos 2. Si me voy al gráfico, que creo que es la alternativa correcta, 0, menos 2, 0 no me muevo nada hacia los lados, pero me muevo 2 hacia abajo. Y ahí aparece ese punto de la segunda recta. Si el x valiera 1, menos 2 menos 1, signos iguales, por lo tanto se suma, así que esto es menos 3. Me daría 1, menos 3. El punto 1, menos 3 es 1 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Y ahí aparece el otro punto, por lo tanto, ahí puedo encontrar la segunda recta, así que este sería el gráfico que corresponde a nuestro sistema de ecuaciones. En la pregunta número 26, solamente había que encontrar el sistema de ecuaciones que equivale a esta alternativa. Dice: en una librería se venden cuadernos. Los cuadernos vienen en conjuntos de 3 y en conjuntos de 5. 1,
2, 3, 4, 5. Esta era una opción de cuadernos y esta era otra. Dice una persona compró 36 cuadernos en 10 paquetes. Acá tengo dos variables totalmente distintas. Uno son los paquetes y el otro son los cuadernos. Y tengo que armar las dos ecuaciones con esa información. Vamos con la parte de los paquetes. Si compró en total 10 paquetes, entonces estamos diciendo que acá me pregunta si X representa la cantidad de paquetes. X es la cantidad de paquetes de 3. O sea, la cantidad de estos. No tengo idea cuántos son, así que son varios de estos. Pongamos que son 10. Serían 30 cuadernos. Si fueran 5, 5 por 3 serían 15 cuadernos. Y los de acá va a ser el valor de Y, la cantidad de paquetes de 5. Como esta es la cantidad de paquetes de 3 y esta es la cantidad de paquetes de 5, entonces, como dice que en total compraron 10 paquetes, necesito sumar la cantidad de paquetes de 3 más la cantidad de paquetes de 5. La cantidad de paquetes de 3, que no sé cuántos son, pero está representado con la letra X. Ahí tengo todos los paquetes de 3. Y le necesito sumar los paquetes de 5, que es Y. Y eso en total me tiene que dar, aquí estoy sumando paquetes y paquetes, así que el resultado va a ser los 10 paquetes. Busco la alternativa que tenga X más Y igual 10. Esta queda eliminada, esta queda eliminada. Me quedan solamente dos alternativas posibles. Después, como X es la cantidad de paquetes de 3 y necesito sacar la cantidad de cuadernos, por ejemplo, si hubiera comprado 2 paquetes de estos y 2 de estos, para saber en total cuánto hay, estos 3 necesito multiplicarlo por la cantidad de paquetes y estos 5 por la cantidad de paquetes que se compraron. No está bien. 5 paquetes de 3. Sería 5 por 3. Más, supongamos que compré 2 paquetes de 5. Sería 2 por 5. Y ahí me daría el total de cuadernos. 5 paquetes de 3 serían 15 cuadernos en total. 2 paquetes de 5 serían 10 cuadernos en total. Y eso me daría un total de 25 cuadernos. Tengo que hacer exactamente lo mismo, pero sin saber cuántos paquetes se compraron. No sé cuántos paquetes de 3, ni sé cuántos paquetes de 5. Pero los paquetes, la cantidad de los paquetes de 3 es X, la cantidad de los paquetes de 5 es Y, y el total de cuadernos me tiene que dar 36. Por lo tanto hay que buscar esa ecuación, donde el 3 está multiplicado por la X y se le está sumando el 5 multiplicado por la Y. Y eso me tiene que dar 36. De las dos alternativas que nos quedan, nuestra alternativa correcta sería 3x más 5y, 3x más 5 igual 36. Nuestra alternativa correcta sería la letra D. Y eso sería toda la prueba día. Al menos las preguntas que ustedes van a tener en la prueba recuperativa que vamos a rendir esta semana.